En el libro El fruto eterno leemos que algo que no debemos pasar por alto es que el orgullo no tuvo origen humano sino angélico. En el cuestionario, el mismo autor del libro, el pastor Darío Silva Silva, nos da más información. Pastor Darío Silva Silva, en su libro El fruto eterno, usted escribe sobre la humildad. ¿Por qué no nos habla al respecto? Trataré de ser humilde para ese tema de la humildad. Siempre recuerdo a un famoso predicador que decía que nos hemos vuelto tan falsos los evangélicos latinoamericanos que ya hay hermanos que se paran del altar y dicen con mucha seguridad en sí mismos: yo soy tan humilde que hasta me siento orgulloso de lo humilde que soy. ¿Y cómo se entiende que en la Iglesia Integral, por un lado, se hable de autoestima individual, pero también se haga énfasis en la humildad? ¿Acaso estas dos ideas no se oponen, al menos en apariencia? Pero si es que no se contradicen la autoestima con la humildad, sino que más bien se complementan. El gran teólogo Paul Tillich llamó autoaceptación paradójica a ese sentimiento inexplicable por medio del cual yo me amo a mí mismo, siendo que me debería odiar. Si soy tan despreciable, ¿cómo puedo sentir alguna admiración hacia mí mismo? Pero por supuesto, lo que los anglosajones llaman self-love es lo que en las Sagradas Escrituras encontramos de amar al prójimo como se ama uno a sí mismo. Y entonces aquí encontramos que en la voluntad de Dios es necesario que nos apreciemos, que tengamos un buen concepto de nosotros mismos. Porque si nosotros no tenemos esa buena imagen propia, ¿qué clase de amor le vamos a proyectar a los demás? Lo que pasa es que la gente confunde autoestima con orgullo. Y hay una diferencia colosal entre los dos conceptos. Pastor, entonces, según la Biblia, ¿cómo podemos ver el orgullo? El orgullo es egolatría, es la autoexaltación de la persona humana, es la divinización del hombre. Tal vez el doctor Freud tuvo mucha razón cuando llamó narcisismo a esa tendencia en la psicología humana, porque el mito de Narciso en la mitología de los greco-romanos es el de aquel joven que era muy hermoso, tanto que un día se asomó a las aguas quietas de la fuente Castalia y se vio tan fuera de serie que terminó enamorándose de sí mismo. Ese es el narcisismo, de lo cual está lleno el mundo de hoy, porque estamos otra vez exaltando a la persona humana, a la criatura elevándola a la categoría de creador. Es lo que viene haciendo la nueva era, divinizando al hombre. Ahora, a veces ve uno espectáculos tristes. Uno de los personajes del deporte más importantes durante el siglo XX fue el famoso púgil norteamericano Cassius Clay, quien, por incomprensión de algunos dirigentes espirituales cristianos evangélicos, terminó en las toldas del Islam, como tantos otros de su raza, y cambió su nombre por el Muhammad Ali. Siempre que terminaba alguno de sus famosos combates, de los cuales salió siempre invicto, él terminaba dándose unas palmadas en el pecho y gritando: soy el más bello, soy el más fuerte, soy el mejor, soy. La exaltación del ego, que es de lo que estamos hablando. Ahora, en el contexto bíblico, el orgullo no tiene origen humano, sino origen satánico. El primer pecador, que es el primer orgulloso, era el querubín protector de que habló Ezequiel, que estaba ya en la presencia misma de Dios, dirigiendo las legiones angelicales. Y que un día, por autoexaltación, quiso hacerse semejante a Dios. Y por eso cayó al abismo. Ese relato bíblico está en Isaías 14, 12 y siguientes, que es bastante conocido. Lo que este querubín protector decía en su corazón, según Isaías, era esta cosa extraordinariamente orgullosa: subiré al cielo, yo subiré. Sobre las estrellas de Dios yo levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, yo me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré yo subiré. Y seré yo seré semejante al Altísimo. Y por eso se inauguró el pecado en el universo. La primera desobediencia es por orgullo. Luego este ser viene al Edén, donde está la primera pareja humana creada por Dios a su imagen conforme a su semejanza. ¿Y cuál es la oferta publicitaria que les hace? Que serán como Dios por medio del conocimiento del bien y el mal. Y el pecado original es también por desobediencia debido al orgullo. Porque lo que Eva ve primero y después le transmite a Adán es que ellos pueden llegar a ser como Dios. Y entonces allí tenemos el orgullo en plena actividad. Ejemplos humanos, ni qué decir el emperador Nabucodonosor.
uno de los personajes de la historia universal más trascendentales, de mayor influencia. En esa época, allí en Babilonia, que es el actual Irak, entre otras cosas, se encontraba junto al rey un consejero sabio que era el profeta Daniel. Y Daniel nos hace un relato que es escarmentador sobre este problema del orgullo. Observemos. Estoy en el libro de Daniel, el capítulo 4, a partir del versículo 29. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, Nabucodonosor exclamó: miren la gran Babilonia que he construido. Yo la he construido como capital del reino. Yo la he construido con mi gran poder para mi propia honra. Esa es la terminología que utiliza. ¿Y cuál es el resultado? No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: hay un decreto contra ti, etc. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Perdió la razón, se enloqueció. Y hay crónicas extrabíblicas, pero confiables, que se encontraron en tabletas cuneiformes allí mismo en Babilonia, que es el actual Irak, donde se relata que fue cierto que el rey durante un tiempo estuvo privado del uso de razón. Pero Daniel sigue su relato. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, aquí con las comillas, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre, etc. ¿Y qué pasa? Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Entonces allí tenemos en el mundo angelical a Satanás, en el mundo de los hombres a Nabucodonosor, como ejemplo de los estragos que puede producir el orgullo, que es una autoestima distorsionada, para decirlo en términos exactos. ¿Y qué se entiende por autoestima? Pues es, en cierto sentido, lo contrario del orgullo. Orgullo es creerse uno más de lo que es. Autoestima es no creerse más de lo que se es, pero no menos. Porque uno no tiene que menoscabarse, que minusvalorarse. Por todas partes encontramos en la Biblia expresiones, por ejemplo en el profeta Isaías, como el Señor le dice a sus hijos: en las palmas de mis manos los tengo esculpidos. Todo el día estoy pensando en ustedes, en hacerles bien. Imagínense lo valiosos que somos para Él. ¿Por qué vamos a minusvalorarnos a nosotros mismos? Mire, Job es un ejemplo que hemos puesto de 1000 maneras en estos programas, porque sirve para muchas cosas. Job estaba en una situación terrible. Sin dinero, sin familia, sin importancia, enfermo. Y sin embargo, él seguía conservando intacta su autoestima. Vamos a mirar el ejemplo de ello en su propio libro, Job 13:2. Han venido unos amigos molestos, incluso hasta un poco orgullosos, con aires de superioridad espiritual, a criticarlo. Usted está en esa situación porque algo malo habrá hecho, etc. ¿Qué es lo que suelen hacer los consejeros cristianos de hoy también? Sal y limón sobre las heridas de la gente que ya está sufriendo, en lugar de darles el bálsamo del Espíritu Santo, que es para refrescar, que es para aliviar, que es para levantar, que es para animar y para alegrar a las personas. No es del árbol caído hacer leña, sino levantar al caído. El Paracletos es la palabra griega para el Espíritu Santo, significa que es un gran animador y alegrador de las personas. ¿Y qué es lo que dice Job cuando aquellos han venido a sermonearlo ya durante varios días? Yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventajan. Es cierto que estoy mal, es cierto que estoy enfermo, es cierto que mi mujer me abandonó, es cierto que mis hijos murieron, es cierto que perdí hasta el último dólar que tenía. Pero por dentro, en lo que yo soy, en mi ser interior, en mi ego, yo sigo siendo el mismo Job y no soy menor que ustedes. Él entendía ya el principio de igualdad que consagra las Sagradas Escrituras, que fue lo que dio origen, entre otras cosas, a la democracia. El descubrimiento de Juan Calvino. Si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. Y si todos somos iguales ante el Estado y ante Dios, ¿por qué debemos nosotros mismos desigualarnos frente a los demás? El apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, viene haciendo una serie de reclamaciones y recordándoles quién es él, un hombre realmente importante,
Pues para decirlo en términos actuales, el gran historiador británico Paul Johnson, en su Historia del Cristianismo, dice que San Pablo es la figura más importante de la humanidad en los últimos 2000 años. Y más recientemente Jeff Caligari, un gran comentarista norteamericano, hombre de negocios importante, dijo que así el apóstol San Pablo no se hubiera hecho cristiano, de todas maneras dentro del judaísmo y el imperio romano habría sido una de las figuras más importantes de la humanidad en todos los tiempos. Y entonces él les está diciendo, mire que yo no soy tan menospreciable, en la carta de los Corintios. Y en el versículo 12 del capítulo 12 dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Yo no soy nada, pero no soy inferior a los que estuvieron con Jesús. Yo no soy nada, pero no soy inferior a ningún otro. De tal manera que entonces allí tenemos la autoestima en plena marcha. El propio Pablo, a cada momento, a sus discípulos los adiestra en la autoestima. Timoteo, al parecer, era muy joven, quizás unos 22 o 23 años, cuando lo nombraron como pastor de la iglesia en Éfeso. Una iglesia llena de gente importante, pensadores y de mucho dinero. Y el apóstol le dice, que no se imagine que porque usted es un jovencito, lo pueden menospreciar, porque usted tiene una autoridad que Dios le ha dado. Y usted es el que manda allí. No se deje menospreciar. Luego le escribí a Tito, a quien habían nombrado obispo en la isla de Creta, tan difícil por todos los conceptos para manejar una iglesia en ese lugar. Y que le dice, reprenda y exhorte con toda autoridad y que nadie lo menosprecie. De tal manera que entonces allí tenemos claro la autoestima. Bueno, yo a veces me estremezco a pensar cuánto valgo para Dios. En realidad, como ser humano no soy nada, lo mismo que dice Pablo allí. Pero yo me conmuevo hasta lo más profundo del corazón cuando pienso cuánto valgo para Dios. ¿Cuánto vale usted para Dios? ¿Cuánto vale cada creyente para Él? Gota a gota, la sangre de su Hijo. Ese fue el precio que pagó de contado por nuestras almas. ¿Cómo nos vamos a menospreciar si Dios nos ama tanto y nos aprecia tanto? Pastor, leyendo en su libro vemos que usted menciona la autoimagen. ¿Tiene que ver esto con la autoestima? Bueno, hay que trazar un límite claro con Freud. Dijo cosas sensatas que nos pusieron a meditar a todos. Cometió errores garrafales centrando en el erotismo todo lo relacionado con la conducta humana. Posteriormente, comentaristas que avanzaron más que él en investigación de carácter psicológico, como Erich Fromm, llegaron a la conclusión de que se había equivocado en ese aspecto. Pero en cuanto a lo que usted se refiere, la autoimagen está tratada por Freud, que era judío, aunque no practicante de esa religión, sino más bien agnóstico, quizás ateo directamente, en su libro De Moisés al monoteísmo, que ha cambiado de título a través de diversas ediciones en muchas lenguas del mundo. Se refiere al caso del pueblo judío, o del pueblo de Israel, más exactamente. Unos miserables pastores, analfabetos, que cuidaban cabras y ovejas en un desierto. Y Dios les dijo un día, ustedes son mi pueblo y yo los he escogido. Según Freud, ellos se comieron el cuento y se crearon su autoimagen. Bueno, sabemos que no es así, que realmente eran escogidos por Dios, etc. Pero lo que me parece interesante es la forma como destaca Freud esto de la autoimagen. Un pueblo que a través de 4000 años ha podido conservar su identidad. Raíces no solamente espirituales, sino culturales y hasta étnicas, que son evidentes, por ejemplo, en el propio moderno Estado de Israel, que nació en 1948, en la moderna concepción, porque allí hay judíos venidos de todas partes del mundo, con aportes de distinta naturaleza, pero todos son judíos. Todos tienen como una marca que los identifica. Nunca perdieron su religión, su fe en Dios, sus principios, sus valores siguen incólumes. Y por supuesto tienen diferencias, hay una gran diversidad entre ellos, pero tienen los identificadores más fuertes que pueblo alguno tenga sobre la tierra. Y usted ve que unos son rubios, otros son morenos, unos son altos, otros son bajos, porque esas cosas no definen la raza. Los judíos que estuvieron, por ejemplo, en los países del norte, donde la luz solar no llega directamente, vieron aclararse el cabello y el color de la piel. Los que se quedaron en la zona tórrida pues son morenos como originalmente. Son todos los descendientes de Abraham. Porque recuerde que los judíos y los árabes son primos hermanos. Pero nosotros nos detenemos a pensar, aparte de lo que Freud piensa, las Sagradas Escrituras dicen que Dios escoge gente. Que hay una elección y hay una predestinación. Hay una escogencia dada por Dios. Y dentro de esa escogencia nosotros nos encontramos. ¿Por qué nos tenemos que automenospreciar? ¿Por qué no levantamos un poco la autoimagen del pueblo cristiano que está deplorablemente postrada en muchas partes del mundo, empezando por los países de habla hispana?
Creo que es un tema para meditar un poco en profundidad, porque repito, valemos la sangre de Cristo, su vida entera que se entregó en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación, porque con eso Dios nos compró para Él. Para terminar, Pastor Darío, ¿cuál es la verdadera humildad? Tremenda pregunta. Yo creo que para entender el concepto hay que mirar la persona de Jesús. El que mira a Jesús, mira a alguien humilde. Creo que allí termina cualquier otra definición que quisiéramos dar. Pero él cabalmente en Mateo 11:29 dice algo tremendo. Vengan a mí todos los que estén fatigados, cargados, llenos de problemas, y depositen sobre mí esos problemas, esas cargas. Dice, encontrarán descanso para su alma, si hacen eso. Y además, añade, aprendan de mí que soy humilde de corazón. Y entonces finalmente remata diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando uno es humilde, cualquier carga que tenga encima queda liviana automáticamente. Ahora, entonces allí lo tenemos, pero me parece que hay algunos conceptos que nos ayudan a entender lo que la Biblia nos transmite por la virtud de la humildad que estamos analizando. En primer lugar, es contentamiento. No importa cómo sea la situación. Si llueve, saco el paraguas. Si hace sol, me quito la chaqueta, me voy a la playa. ¿Cuál es el problema? Al mal tiempo, buena cara, decían los viejos españoles en su refranero. En Filipenses 4, 12, 13, el apóstol da esta clave maravillosa. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí tiene usted un hombre humilde en toda la extensión de la palabra. ¿Cuándo? Cuando tiene contentamiento en el tiempo malo y en el tiempo bueno, en la época de reír, en la época de llorar, cuando hay que apretarse el cinturón y cuando hay dinero para las vacaciones. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En segundo lugar, es servicio a Dios. A mí me impresionó mucho la ilustración que me dieron en Israel durante un viaje que hicimos en 1999 a la Tierra Santa sobre lo que significa realmente la kipá, ese gorrito o solideo que los judíos usan sobre la cabeza y que los ortodoxos no se lo quitan a ninguna hora del día, no sé si de la noche. Es para que recuerdes siempre que Dios está encima de ti. Eso es humildad. Eso es humildad. Nunca olvides que tú no eres tu propia cabeza. Nunca olvides que tú no eres lo más alto que existe, sino que Dios siempre va a estar encima de ti. Que se diferencia mucho de lo que cantan los hombres de la llanura colombo-venezolana en su famoso galerón. Sobre los llanos la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. No, el sombrero es para recordar, como un símbolo de que Dios está sobre nosotros, igual que la kipá. Y yo creo que hoy en día van a salir de pronto muchos avisos clasificados en todos los periódicos del mundo y a través de las emisoras, una publicidad especial urgente del Señor diciendo, necesito lavadores de pies en la iglesia, porque eso se acabó. Todo el mundo llega a que le laven los pies, pero nadie llega a quitarse el manto de su importancia y ceñirse la toalla del servidor, entendiendo que servidor no quiere decir servil, porque una cosa es humildad, pero la humildad no tiene por qué contradecir la autoestima. De manera que ahí lo tenemos como servicio a Dios. Y finalmente, tolerancia. Tolerancia. En Efesios 4:2 es una escritura que estaba revisando hace un momento y me impacta lo que dice Pablo. Siempre humildes y amables. Amabilidad y humildad juntas. Pacientes. Tolerantes unos con otros en amor. Tolerantes unos con otros en amor. Mira de cuántas virtudes está acompañada realmente la humildad. Amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. Eso creo que resume de manera muy sencilla, en pluma del gran apóstol Pablo, lo que es la fe cristiana respecto de la humildad. Es también ceder los derechos. Mira que en Filipenses 2:3 hay una maravilla de enseñanza. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahí está el secreto. Toda la persona que está al frente de mí es superior a mí.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esa es la verdadera humildad. Considerar al otro como superior a mí mismo. Y finalmente es justa medida. Romanos 12 es un capítulo que da una serie de normas de vida y conducta que a mí me gusta revisar de vez en cuando porque realmente sus lecciones son muy valiosas. Y allí en el versículo 3 encuentro exactamente lo que quiero transmitir. Por la gracia que se me ha dado, dice Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces aquí ya sabemos que uno no debe considerarse más de lo que es. Pero la humildad no consiste en menospreciarse a sí mismo, en creerse menos de lo que uno es. Porque el Señor te entrega una serie de talentos, de habilidades y de oportunidades para invertirlas en lo que es bueno para la sociedad, para invertirlas como tesoros de su reino. Y Él vendrá un día a pasarle revista a tus libros de contabilidad. ¿Cómo utilizaste todo ese potencial que tenías? Si no eres consciente de que lo tienes, si no tienes un poco de self-love o de autoaceptación paradójica, como la quieran llamar, va a ser imposible que yo sea consciente de mis habilidades para ponerlas al servicio del reino de Dios en la sociedad humana. Entonces, definitivamente, el tema se cancela con el pensamiento de un famoso y muy admirado e ilustre pensador ascético holandés. Él escribió La imitación de Jesucristo, Tomás de Kempis. Por cierto que el poeta mexicano Amado Nervo le escribió un poema terrible, con un estribillo que a cada rato repica y repite en forma insistente, que cala hasta los huesos y los tuétanos. Él dice, oh Kempis, Kempis, asceta yermo, pálido asceta, qué mal me hiciste, ha muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Porque allí Kempis nos enseña el secreto de la verdadera humildad. Pero él concluye con esta frase que yo dejo para que todos ustedes mediten. Llévenlo en la mente y llévenlo sobre todo en el corazón para que lo puedan de esa manera proyectar en su conducta. Dijo Kempis, yo eso lo uso para mis detractores, porque también los tengo. No soy más porque me elogien, ni menos porque me vituperen. Lo que soy, eso soy. Autoestima. Cada versículo en el libro de Dios, la Biblia, es capaz de alimentar nuestra alma. Termina el cuestionario, pero comienza el noticiero y tenga en cuenta 2023 al templo otra vez.